Esto es Lucas Abreg desde la colina de Ares. Violencia sexual islamista contra mujeres no musulmanas en situaciones de conflicto armado y en situaciones ordinarias. Hoy nos metemos en un tema francamente duro, pero creo que necesario. Vamos a ver cómo grupos islamistas radicales, tipo Daesh, Boko Haram, han intentado justificar la violencia sexual, en concreto contra mujeres no musulmanas. Tenemos un informe analítico que, bueno, lo detalla bastante. La idea es intentar entender esa lógica retorcida que usan para legitimar actos que son, vamos, crímenes de guerra. Y ojo importantísimo, desde ya, separar estas interpretaciones radicales, de lo que piensa la inmensa mayoría del mundo islámico. Aquí, la violencia sexual no es un daño colateral, ¿eh? Es una táctica, una herramienta de terror deliberada. Ya lo advirtió la ONU en su momento para Siria e Irak. Exacto, y lo que es, bueno, terrible y a la vez casi fascinante desde un punto de vista analítico es la sistematización. Daesh, por ejemplo, es que no dejó esto al azar. Crearon políticas, documentos pseudolegales, codificaron la esclavitud sexual. El objetivo iba más allá del acto en sí. Buscaban, pues, destruir el tejido social, castigar a los que ellos consideraban disidentes, infieles e incluso financiarse. Lo vimos con la comunidad yazidi, vendiendo mujeres. Trágico. Vayamos a eso, a la sistematización en las zonas de conflicto. El informe habla mucho de la revitalización del concepto de Sabaya, la esclavitud sexual. ¿Cómo lo articulan? ¿Cómo lo justifican? Pues se basan en una lectura muy radical y selectiva de textos históricos, textos sobre el cautiverio en la guerra. Definen a las mujeres no musulmanas que capturan en lo que llaman Dar al-Harb, territorio enemigo, las definen como al-Sabia, cautivas, y el factor clave para ellos es su incredulidad, su kufr. Eso, según esta visión totalmente extremista, las convierte en parte del botín de guerra, la ganima. O sea, en propiedad legítima de los combatientes. Exacto. Una posesión, como dicen algunos textos que ellos citan, mamalakat aymanukum. Y mencionabas documentos. Daesh llegó a publicar manuales sobre esto. Sí, manuales, en formato de preguntas y respuestas, fíjate, detallando las supuestas reglas de la esclavitud bajo ese término, sabaya. ¡Qué horror! Y estas reglas permitían venderlas, regalarlas, incluían normas espeluznantes, como permitir relaciones sexuales con niñas prepúberes si son aptas para el coito, así lo decían, o requerir la purificación del útero, el istibra, antes de que un nuevo dueño, entre comillas, tuviera relaciones. Es un intento de dar un barniz de orden religioso a la atrocidad pura y dura. Totalmente. Transformar el crimen en una especie de deber retorcido. Y bueno, Boko Haram, con sus matices, opera con lógicas parecidas en su zona. Es escalofriante esa maquinaria en zonas de guerra, sí. Pero, ¿qué pasa fuera de ahí? En la diáspora, en países occidentales. La justificación tiene que cambiar, ¿no? El botín de guerra ahí no encaja igual. Correcto. Ahí el marco es otro. Muta, digamos, hacia una especie de guerra cultural. La mujer no musulmana, la mujer occidental, es deshumanizada. La presentan como un símbolo de la decadencia moral que, según ellos, hay que combatir. La propaganda yihadista la pinta como, bueno, como licenciosa, inferior, un objetivo. Y esto conecta directamente con la radicalización individual. Efectivamente, sobre todo en jóvenes que quizás sienten marginación, exclusión o que arrastran traumas. La radicalización les ofrece una identidad, una causa, una especie de redención violenta. Y agredir a esa mujer occidental se convierte en un acto simbólico. Les da una sensación de poder, de propósito, de estar luchando contra esa sociedad que perciben como hostil. La ideología les da permiso moral, digamos, para canalizar su resentimiento así. Y esta propaganda, que deshumaniza y justifica, se mueve mucho online, en redes sociales, incluso TikTok y en la Deep Web. Es fundamental insistir, como hace el informe, estas justificaciones son absolutamente rechazadas por la inmensa mayoría del Islam. Categóricamente. Líderes religiosos, organizaciones islámicas globales,
Todos repudian estas interpretaciones y la idea de reactivar la esclavitud es una aberración. Además, hay un movimiento fuerte, a menudo liderado por mujeres musulmanas, para combatir estas lecturas patriarcales y extremistas. El derecho internacional también lo condena, obviamente. Algunos países de mayoría musulmana mantienen reservas a tratados como la CEDAW, la Convención sobre los Derechos de la Mujer, invocando la Sharia. Y esa ambigüedad, pues los extremistas la explotan. Se presentan como los antagonistas de un orden global. Por eso son tan importantes las contranarrativas. Exacto. Y abordar las causas de fondo. La exclusión social, la falta de oportunidades, que pueden hacer a algunas personas vulnerables a estos discursos radicales. Entonces, resumiendo un poco esto, hemos visto como un doble sistema de justificación para la violencia sexual. Por un lado, en zonas de conflicto, esa reactivación pseudolegal de la esclavitud, la sabaya, convirtiendo a la víctima en propiedad. Y por otro, fuera de esas zonas, en la diáspora, la deshumanización de la mujer como un símbolo, en esa supuesta guerra cultural, explotando vulnerabilidades sociales para la radicalización. Y ambos caminos llevan a crímenes atroces, desde lo que pasó con los yazidíes, que es un genocidio, hasta agresiones individuales justificadas por esta ideología. Y la difusión digital de esta retórica misógina, bueno, es una amenaza constante. Y de muy bajo coste para los extremistas, además. Queda una reflexión final, quizá, ante la facilidad con que esta propaganda deshumanizante viaja online y como cala, especialmente entre jóvenes. ¿Cómo pueden las sociedades construir resiliencia? ¿Cómo ofrecer alternativas reales, alternativas de identidad, de pertenencia, sin comprometer las libertades fundamentales? Ahí lo dejamos.